Le damos la bienvenida. Bueno, ya hace varios minutos el congresista Gino Costa y el congresista Ramos Zapana se han reenganchado. Creo que han tenido algunos problemas técnicos para engancharse a la Comisión de Constitución. Entiendo que cuando fueron llamados en la lista no fueron considerados por algunos problemas técnicos, pero ya están con nosotros, así que les damos la bienvenida tanto al congresista Gino Costa y al congresista Ramos Zapana, por lo que instruyo a la Secretaría Técnica para tomar en cuenta en el listado de asistencia a ambos parlamentarios. Siendo esto así, invitamos al doctor Óscar Urbiola Jani para seguir enganchado en esta sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento, para poder escuchar al último expositor y de alguna manera esperar el turno de las preguntas y respuestas que vendrán de los distinguidos parlamentarios que así desean o deseen hacerlo. Muy bien, para mí es un gusto el día de hoy también presentar al doctor Aníbal Quiroga León, al igual que el resto de invitados, miembro del Consejo Directivo o Consultivo, miembro del Consejo Consultivo de la Comisión de Constitución y Reglamento. Como ustedes saben, el doctor Quiroga es profesor principal de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú desde el año 1997. Ha ejercido diversos cargos de dirección y asesoría en órganos del Estado, como consultor del Banco Mundial para la Reforma del Poder Judicial. Es un destacado hombre de leyes, constitucionalista, escritor de libros sobre derecho constitucional, y el día de hoy él va a tener una ponencia sobre su posición técnica sobre la pertinencia y viabilidad de los proyectos de ley 4854, 4858, 4885, 4956 y 4978, todos del año 2020, Congreso de la República, que proponen modificar a las reglas para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, presentados en el presente periodo de sesiones, y los proyectos también de ley emitidos por el Poder Ejecutivo o presentados por el Poder Ejecutivo número 4253-2018 y 4847-2019. Este último, repito, presentado por el gobierno central, el Poder Ejecutivo. Así que es un gusto presentar al doctor Aníbal Quiroga para que exprese lo que considere pertinente por el tiempo que considere menester, sin ningún tipo de restricciones. Así que tiene el uso de la palabra el doctor Aníbal Quiroga, por favor. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, señor miembro de la comisión, también a mis colegas, los otros invitados, el doctor Ferrero, el doctor Óscar Urbiola. Para mí es un verdadero placer estar esta tarde de manera virtual con la digna comisión para exponer algunos aspectos puntuales sobre los proyectos que han sido remitidos de un tema que es tan trascendente, tan complicado y tan difícil, pero a la vez de tanta importancia para el país como la selección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Yo quisiera empezar por señalar, después de reiterar mi agradecimiento por la convocatoria, en decir que voy a hacer más bien un balance general de todos los proyectos o algunas líneas matrices de lo que pienso tendría que ser, y no referirme proyecto por proyecto porque ya mis colegas lo han hecho y me parecería más sustancial dar algunas líneas matrices de lo que creo que tendría que hacer. En primer lugar, diría que este es un proceso sumamente complicado y sumamente especial. No por nada, en la época del presidente Humala, se juntaron hasta 7 vacantes de los magistrados del Tribunal Constitucional, las cuales se cubrieron 6 en su momento. Eso es inusual porque la idea del Tribunal Constitucional, en su origen, en la Carta 79, era que se fueran renovando parcialmente. Y así estaba en el modelo español del cual hemos tomado el modelo nosotros. Pero hubo un embalse en el gobierno de Humala y se juntaron 6 de las 7 vacantes que durante mucho tiempo no se pudo lograr el consenso en el Congreso. Se fueron acumulando las vacantes y estoy lugar a que el señor Vergara Botelli, que un mandato de 5 años cumplía casi
poco más de 9 años el mandato, o sea, duplicara su mandato, hay que hacer presente a los miembros de la comisión que la ley orgánica dice lo mismo que la ley española, ¿no? Que un magistrado con mandato vencido continúa en el ejercicio de su cargo hasta que el Congreso no lo reemplace. Por lo tanto, los magistrados, teniendo un mandato constitucional 5 años, prorrogan su mandato porque el Congreso no logra ponerse de acuerdo en seleccionar a quién va a ser su reemplazante. De alguna manera diríamos que entramos en un incumplimiento constitucional por omisión del Congreso. Eso se zanjó en el 2014, cuando se eligieron a los 6 magistrados cuyo mandato venció el año pasado y que ya están por cumplir un año con ese mandato vencido y que tendrían que, Dios mediante, ser reemplazados por este Congreso si se logra hacer el proceso de selección y se logra, a pesar de la dificultad que hay en la composición de los partidos políticos y las bancadas parlamentarias, a juntar 6 votaciones de 87 votos cada una, conformes cuando mínimo, para elegir a esos 6 reemplazantes, que junto con el doctor Augusto Ferrero continuarían en el ejercicio del mandato en el Tribunal Constitucional. La vida del tribunal ha sido pues muy difícil, ¿no? Y eso desde el origen, porque en su origen, en la Carta 79 llamado Tribunal de Garantías Constitucionales, eran 9 magistrados, 3 elegidos por el Congreso, por diputados, 3 elegidos por el Poder Judicial y 3 elegidos por el Ejecutivo. Y al igual que el modelo español, donde son 12, la idea es que esos 9 se fueran renovando por tercios, cada 2 años. El problema es que ni siquiera los magistrados nunca se pudieron poner de acuerdo en esto y nunca se produjo la renovación por tercios, porque los propios pleitos prontamente ocasionados en el tribunal hizo inviable esta selección por sorteo de quienes tenían que dejar su cargo a los 2 años, quiénes a los 4, y quiénes eran los únicos 3 afortunados que cumplirían los 6 años de mandato. En resumen, todos cumplieron los 6 años, todos fueron reemplazados y por lo tanto ese sistema. El otro problema que afronta esta selección es el cuoteo político o la designación política, ¿no? Se ha preguntado muchas veces si es posible que los magistrados sean designados por un órgano distinto al Congreso. Y la respuesta en el derecho comparado es negativa, ¿no? No obstante que la selección del Congreso no es muy buena. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional es un delegado del Congreso, que él se le llamaba una tercera cámara. Después de los senadores y los diputados, la tercera cámara era el Tribunal Constitucional, a donde iba la minoría a poder reclamar de las leyes que podían ser inconstitucionales. Por lo tanto, el Tribunal Constitucional es un delegado del Congreso, tiene la legitimidad que le da el Congreso para poder hacer su tarea principal. La tarea principal del tribunal no es resolver amparos y habeas corpus, es una tarea que le dio después la doctrina. La tarea principal del tribunal es decirle al propio Congreso si una ley que el Congreso ha aprobado mayoritariamente es o no compatible con la Constitución. Y en caso de no serlo, derogarla, como si fuera el Congreso. Por eso el principio jurídico que dice una ley solo se deroga por otra ley está ampliado en los países en donde hay un sistema de control constitucional orgánico con tribunal constitucional. Una ley se deroga por otra ley del Congreso o por una sentencia estimatoria del Tribunal Constitucional. Tanta fuerza tiene una ley derogatoria como una sentencia estimatoria del Tribunal Constitucional. Ahí la importancia y la delicada función y el privilegio que tiene el Tribunal Constitucional. Y para hacer eso tiene una segunda tarea sumamente importante también, que es desarrollar la Constitución a través de la interpretación constitucional. El tribunal tiene en sus manos el poder de interpretar paulatinamente la Constitución, de darle alcances y extender y hacerla viable y solidificar el tiempo, y de esa manera sentar las bases de lo que es el esquema constitucional de un país democrático como pretende ser el Perú. Pero entonces nos encontramos con que la matriz de eso es muy complicada, porque por un lado se requiere que los magistrados nazcan del Tribunal Constitucional, del Congreso, pero por otro lado la selección del Congreso siempre ha estado complicada. Y no solamente ocurre acá, señor presidente, ocurre también en España y ocurre en los países donde hay Tribunal Constitucional.
Solo el primer tribunal constitucional español fue indiscutiblemente elegido por los más importantes en el momento. Y ahí en adelante también ha habido discusiones acerca del partidismo político y el poteo. También en España una magistrada dobló su mandato porque el Congreso de los Diputados español no logró ponerse de acuerdo en poder establecer su reemplazo. O sea, no es un fenómeno que solo nos afecta a nosotros, también en otros países ocurre lo mismo porque lamentablemente en el Congreso se pierde el horizonte de lo que es la importancia del proceso de elección y se apuesta con todo a elegir a una persona cercana a los partidos mayoritarios que están en el Congreso, gente que sea leal a esos principios, a quienes, como alguna vez escuché decir, más por ellos y que respondan a esa lealtad antes que a la Constitución. Y entonces, claro, nos presentamos ahora ante una situación muy complicada, ¿no? Hay que elegir nuevamente a 6 magistrados, hay que hacer una proposición de 6 magistrados y no sabemos bien cuál sería la fórmula adecuada para hacer ese proceso de selección. Yo creo que la fórmula más adecuada es aquella que nos lleve a seleccionar a los mejores juristas del país. Y no necesariamente tienen que ser expertos en derecho constitucional. Porque si tal fuera la cosa, si se quisiera, por ejemplo, maestría en Derecho Constitucional o maestría en Derecho Procesal Constitucional o en Derechos Humanos, lo primero que tendría que decir como profesor de la universidad es que en mi universidad no hay una maestría en Derecho Procesal Constitucional y por lo tanto el universo se cerraría enormemente. Tendrían ustedes la capacidad estrecha de convocar a solo aquellos que han podido obtener una maestría que muy pocas instituciones ofrecen. Es más, de los actuales magistrados que están en el tribunal, solo uno podría cumplir con ese requisito. Yendo un poquito más allá, de los anteriores magistrados, muy pocos habrían cumplido con ese requisito, incluyendo a un excelente expresidente del tribunal como el doctor Álvaro Randini, que tampoco tenía una maestría en esta materia. Por lo tanto, y concordando con el doctor Uriola, de que una exigencia de esa naturaleza no solo es absurda, sino además implicaría modificar la Constitución, yo empezaría mi desacuerdo respetuoso con una exigencia de esta naturaleza. Además, para ser magistrado del tribunal se requiere ser experto en derecho constitucional, se requiere ser un gran jurista y tener una visión holística del derecho. Se requieren expertos en derecho administrativo, expertos en derecho familiar, expertos en derechos humanos, expertos en derecho civil, que puedan darle al tribunal esa visión holística, comprensiva del derecho para poder entender todas las ramas del derecho que puedan estar implicadas en el análisis y en la comprensión de una ley y en su interpretación constitucional. Por lo tanto, yo creo que habría que partir del principio que en el proceso de selección deben excluirse todas aquellas instituciones que no pertenecen al Congreso, porque es un vicio que no genera necesariamente un mejor resultado. Hemos visto el año pasado y el anterior pasado cómo para poder seleccionar a duras penas a los miembros de la nueva Junta Nacional de Justicia, se conformó de manera apresurada una junta de selección que indebidamente estaba presidida por el defensor del pueblo porque el defensor no tiene ningún privilegio constitucional para tener relación sobre el presidente del Poder Judicial que representa el Poder del Estado. El defensor del pueblo es elegido con las mismas cualidades que los magistrados del Tribunal Constitucional, con 10 años menos de edad, pero con los mismos requisitos y por lo tanto no tendría por qué tener un privilegio de ser partícipe de la selección de los magistrados cuando los magistrados van a ejercer una jurisdicción y él no tiene una jurisdicción específica. Tampoco vería por qué la Junta Nacional de Justicia, que tiene que elegir magistrados del Poder Judicial, de la justicia ordinaria, tendría que ver con la selección de la jurisdicción constitucional. En ese caso también tendrían que estar los magistrados del Tribunal Constitucional imbuidos en la selección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. En verdad, ese tipo de cruces entre instituciones es algo que no necesariamente trae un buen resultado. Suena bien, suena interesante para la prensa, pero no tiene un resultado auténticamente conveniente para la institución. De hecho, hay que recordar que el primer concurso de esta manera
Sí. La Comisión de Notables, presidida por el defensor de la Junta Nacional de Justicia, tuvo que ser anulado y se demoró más de un año para recién a finales del año pasado conformar la actual Junta Nacional de Justicia. O sea que tampoco es un sistema que garantice un resultado adecuado. En las elecciones pasadas, reciente, no necesariamente todos los magistrados reúnen las condiciones apropiadas para ser magistrado del Tribunal Constitucional. En el proceso de selección, a última hora, algunos de ellos corrían a través de los estudios pidiendo informes para poder elevar las tachas porque no reunían las condiciones necesarias. Una vez que han sido designados, pues ya han sido designados y electos, y a partir de ahí empiezan a ejercer su cargo, pero llegan a él a duras penas, ¿no? Entonces, tampoco se entiende cómo ahora ellos se permiten exigir una meritocracia, una apertura, una visión pública del concurso que ellos mismos no han tenido y que a ellos mismos no se les ha exigido y por la cual ellos no han pasado. Yo creo que el Congreso tendría que inspectorar hacer un proceso de selección transparente, público y abierto, con una veeduría de la sociedad civil, eso sí, y de los medios de prensa, transparente, pero convocando a los mejores juristas, porque de otra manera, señor presidente, va a ocurrir lo que ha ocurrido en el pasado. Es una especie de corsi ricorsi, ¿no? ¿Por qué se hizo ese proceso de invitación que hoy día es criticado por todos los proyectos? Porque el proceso anterior de convocatoria pública fracasó. ¿Y por qué fracasó el proceso de convocatoria pública? Porque nadie se quería presentar. ¿Y por qué nadie se quería presentar? Porque era un callejón oscuro. Era un sistema por el cual uno terminaba siendo tasajeado, cortado, puesto en cuadritos, y al final no terminaba siendo electo y terminaba desprestigiado a través de un concurso que era absolutamente injusto. Y por eso los mejores juristas no se presentan al Tribunal Constitucional, como ha ocurrido con la Junta Nacional de Justicia en su primer momento. Se va a presentar gente que no tiene las cualidades y va a tener que elegir entre ellos. Les tienen que buscar un equilibrio entre un proceso que sea abierto y transparente, pero que al mismo tiempo garantice que se presenten los mejores magistrados, los mejores juristas del país. Entonces, la pregunta es, ¿se hace un examen de conocimientos o una entrevista personal? ¿Por qué a los magistrados, a los candidatos magistrados del Tribunal Constitucional hay que tomar un examen de conocimientos como si esto fuera la universidad? No se requiere conocimientos, un examen de conocimientos tomado por quién, preguntado por quién, como preguntas cerradas o son múltiples, desarrollar o que desarrollen casos. La trayectoria, como bien dijo el doctor Ferrero, de cada persona se conoce su trayectoria. En uno de los casos hay una situación realmente injusta que podría pasar desapercibida. Se exige ser magistrado de la Corte Suprema o de la Corte Superior por más de 10 años o abogado por más de 10 años, con lo cual hay una gran diferencia, porque el magistrado de la Corte Suprema con 10 años tiene 25 años de abogado. El magistrado de la Corte Superior con 10 años, en la Corte Superior tiene cuando menos 15 años de magistrado. En cambio, compete con un abogado con solo 10 años de experiencia. Y eso, además, iría contra la Constitución. O el doctor Urbiola, porque la Constitución dice una cosa muy simple. Como se dice para ser magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué se requiere para ser magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Tener las mismas condiciones y requisitos que ser magistrado del más alto órgano de justicia de su país. ¿Y qué se requiere para ser magistrado de la Corte Suprema? Ser abogado, ser peruano de nacimiento, tener más de 45 años, y en el caso especial de los magistrados del Tribunal Constitucional, tener una probada trayectoria democrática. Y suficiente con eso. Con eso se va a convocar a los mejores juristas, pedirles un examen o que pasen una evaluación tipo Coquito, o hacerles pasar por un callejón oscuro, o pedirles títulos y posgrados en Derecho Constitucional que las universidades no ofrecen en el Perú, es un absurdo. Es un tema que no va a llevar a que tengamos a las mejores personas postulando para poder entre las mejores, escoger a los 6 mejores que ustedes requieren para completar el mandato
del actual Tribunal Constitucional. En uno de los proyectos se ha también que se plantea bajar el quórum de 2/3 a 66 congresistas. Eso también requeriría una reforma constitucional que haría, de alguna manera, lanzar hacia un año vista la designación de los magistrados. No podría hacerse ahora. Tendría que hacerse primero una reforma constitucional, porque la Constitución exige, como todos sabemos, 2/3, que son 87 votos. Para poder hacer eso viable, que esté recién el próximo año, habría que pretender una reforma de la Constitución aprobada en esa legislatura y luego en la siguiente, y recién ahí vería su diferencia, pero tampoco tiene mucho sentido bajar ese quórum. Si lo que se quiere es escoger a los mejores, no tiene que bajar el quórum, tiene que escoger a los mejores. Así de simple y claro. Proporcionar paridad. Yo creo que todos los proyectos en eso sí aciertan. Yo creo que un representante por cada partido político, por cada bancada, y no ir a la proporcionalidad, porque entonces los partidos tendrían una posición mayoritaria uno sobre otro. Tiene que ser uno por cada bancada y la comisión de selección, en la comisión de selección, cada bancada o cada partido político tendría representación exactamente igual. Y como esto va a estar hecho en un concurso público y además fiscalizado por la opinión pública y por la sociedad civil, pues todos nos vamos a enterar de cómo es que se realiza esa selección. La posición de los magistrados actuales con mandato vencido tampoco es neutra. No nos podemos engañar. Por supuesto que ellos quisieran que no se hiciera ninguna selección, porque si no se elige o no se puede elegir, su mandato se va a prorrogar. Y ahí donde la Constitución dice 5, va a ser 5,5, 6, 7, 8 o lo que sea. Y eso es prorrogar indebidamente en los hechos. El mandato donde la Constitución dice 5 se convierte en más de 5, ¿no es cierto? Y ahí también hay un tema que el Congreso tiene que abordar. Los magistrados del tribunal no tienen ningún interés en ser cambiados. Es una fuerza inercial absolutamente evidente, ¿no? ¿Por qué entonces los proyectos se ponen el gravamen, el autogravamen de ponerse sobre sí a la Defensoría del Pueblo, a la Junta Nacional de Justicia, a las facultades de Derecho? Es algo que francamente yo no entiendo, no alcanzo a comprender. Si pueden conformar una comisión de congresistas idónea y hacen un proceso de selección transparente y logran convocar a los mejores juristas del Perú, que los hay, porque los hay, el asunto es lograrlos convocar, hacer un concurso atractivo, no solamente transparente, atractivo. Entonces van a poder nombrar quizás al mejor tribunal constitucional de toda la historia, el Tribunal Constitucional. Si no, va a ser más de lo mismo de lo que hemos visto siempre. Para eso el Congreso tiene que desprenderse el coteo, tiene que desprenderse del interés de nombrar al amigo, al interesado, al afín políticamente. Y tiene que estar de acuerdo en nombrar al mejor. Porque acá nos enfrentamos a una gran contradicción. Todos hablamos de meritocracia, todos hablamos de tener experiencia, todos queremos ver un gran currículum, pero luego nos desvinculamos de eso. Pensamos que una persona joven es brillante, va a tener un gran ejercicio, pensamos que otra persona ejerce un gran cargo sin tener mucho mérito, nos saltamos a la garrocha los requisitos cuando nos conviene, porque son amigos, porque son afines o porque son mejores. Pero si somos coherentes, exijamos meritocracia para todo. No tiene sentido apretar al máximo los méritos de los magistrados del Tribunal Constitucional o de la Junta Nacional de Justicia cuando otros cargos públicos son entregados sin ningún concurso, sin ningún mérito y sin ningún historial. Entonces, ahí también el Congreso tiene que hacer una introspección para realmente sincerarse y ponerse de acuerdo en querer nombrar realmente a los mejores, y no a los mejores cercanos a nosotros, a los mejores amigos de nosotros. Ese es el gran problema que tiene la selección de los magistrados del Tribunal Constitucional, el coteo político, y no el bienestar del país. Ya dije hace un rato que el examen de conocimientos parece inviable. Las preguntas tendrían que ser aquellas más relevantes sobre la
el conocimiento, la capacidad jurídica o el entendimiento que tiene una persona sobre los grandes problemas del país. Si uno mira, por ejemplo, las sesiones del Senado norteamericano, cuando evalúan a un candidato a la Suprema Corte de los Estados Unidos, que tiene que pasar por la ratificación del Senado, ahí se da cuenta qué cosa es lo que hay que entrevistar, qué cosa es lo que hay que preguntar. No se hacen preguntas de conocimiento, no se le pregunta qué cosa dice el artículo 243 del Código Civil, o diga usted cuál es la definición del acto jurídico. Entonces, la idea es hacer una entrevista de altura, ¿no es cierto?, respecto de cómo esa persona enfrenta, o cuál es la visión que tiene, puede ser conservadora, de centro o liberal, respecto de los grandes problemas que puede afrontar una sociedad en el mundo moderno. En el pasado, ya dije hace un rato, han sido elegidos magistrados que no han tenido ninguna prosapia, no solamente jurídica, sino constitucional. Es decir, han sido elegidos magistrados totalmente afines a partidos políticos y solamente por tener ese mérito. Y esto ha sido aceptado por la sociedad, ha sido aceptado por el Estado. Y si miramos un poco más y somos honestos, eso ocurre también en parte del actual Tribunal Constitucional. Entonces, y ya para terminar, teniendo que descartar de los proyectos, dicho esto con todo respeto, por cierto, y con beneficio inventario, aquellos aspectos que puedan ser contrarios a la Constitución, como el quórum o como exigencias que están tasadas en la Constitución, como los requisitos. La parte mágica de todo esto va a ser lograr un artículo 8 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional que conforme una comisión que haga un reglamento que tiene que ser el reglamento. Si estamos hablando de predictibilidad, tiene que ser el reglamento. No se va a hacer un reglamento para cada concurso. El reglamento que sirva de modelo para que haya un concurso abierto, franco, transparente, y donde se puedan elegir a los mejores juristas del país para llegar a un cargo tan importante y tan honroso como es el de ser magistrado del Tribunal Constitucional, que tiene hoy día básicamente tres grandes aspectos. En primer lugar, hacer la interpretación de la Constitución, dirimiendo qué leyes son incompatibles con la Constitución y qué leyes sí son compatibles. En segundo lugar, establecer la división adecuada de poderes. Hemos visto cómo en enero de este año se ha resuelto una acción muy importante como la contienda de competencia entre el Congreso, representada por la Comisión Permanente, a la cual el Tribunal ni siquiera le llamó Congreso, frente al Ejecutivo por la disolución dispuesta el año pasado. Y por último, también lo que conlleva la mayor cantidad de tiempo del Tribunal, que es la defensa de las libertades y derechos fundamentales de los ciudadanos a través de las acciones de garantía, ya sea de las corpus de amparo. Ayer el Poder Judicial admitió a trámite una acción de garantía de pronóstico reservado, por ejemplo, que eventualmente podría llegar al Tribunal Constitucional. Esos son los temas que se ven ahí. Esos son los grandes temas que marcan los hitos de la interpretación constitucional y que luego sirven al sistema jurídico y a los usuarios, a los justiciables y a quienes participamos del sistema jurídico para orientarnos con una adecuada jurisprudencia. Ese es el gran reto que tiene el Tribunal Constitucional, el de pasearse como Diógenes, una linterna, buscando en este caso 6 grandes juristas que puedan cubrir las vacantes que existen en el Tribunal Constitucional a través, quizás, ojalá Dios quiera, del mejor concurso que se pueda llevar a cabo con transparencia, con participación ciudadana, con la crítica de la prensa, pero al mismo tiempo alejándose ese coteo de esta repartija o de esta vinculación con los partidos políticos, con los amigos de los partidos políticos, con los asesores de los partidos políticos, y buscando, como digo y repito, a los mejores juristas. Yo creo que no es algo difícil de encontrar, ni algo imposible de encontrar. Es simplemente una metodología difícil de implementar en lo que ha sido la tradición política del Perú. Ese Congreso tiene este reto y tiene esa posibilidad de lograrlo. Con esto concluye mi participación, señor presidente. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación y su
exposición, ponencia, postura. Doctor Aníbal Quiroga quedó bastante claro y le agradecemos justamente por todo lo que ha señalado el día de hoy, que se condice con muchas de las posturas o proyectos de ley que en algunos otros casos contradice la tesis de algunos parlamentarios, pero que enriquece el debate sin duda alguna y que va a continuar en los próximos minutos. Así que, doctor, le agradecemos su presencia, lo invitamos a continuar, a seguir con el debate, no ha terminado. En pocos minutos, en pocos segundos, los señores parlamentarios van a hacer uso de la palabra para sus comentarios, preguntas o dudas que tengan para todos los expositores o para alguno o algunos de ellos. Así que muchas gracias, doctor Quiroga, por su conferencia.